Seguimos en Infobae TV, estamos con el licenciado en Ciencia Política Daniel Arroyo, experto en políticas sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto. Y me complace estar con alguien que sabe tanto, porque quiero sacarme una duda definitivamente. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? Yo diría que en la Argentina hoy tenemos 30% de pobreza. 30%. 30%. La última medición del Observatorio de la Deuda de la UCA da 27% a fin del año pasado, antes de la devaluación, con lo cual es muy probable que hoy tengamos 30% de pobreza. Eso quiere decir que 30% de la gente no tiene piso de material, no tiene los servicios básicos, es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, es una pobreza estructural, y que el 30% de la gente está fuera del mercado laboral. Eso significa ser pobre en Argentina. No tener lo mínimo y estar fuera del mercado laboral. Es un sector que tiene mucho apoyo del Estado, en términos de planes sociales, de distintos tipos de transferencia de dinero, pero que no logra insertarse en el mercado laboral. ¿Y qué podría haber sucedido en esta década para romper con esa pobreza estructural? Yo creo que realmente es lesiva para cualquier sociedad. Sí, yo diría que la década ha sido una década partida en Argentina. Hasta el 2008 aproximadamente, 2009, mejoró la situación social. Bajó la pobreza, bajó la desocupación. ¿Hasta dónde había bajado? Hasta cerca de el 24, 25%. O sea, la pobreza, en el 2001 tenemos 57% de pobreza. Sí. Eso baja al 24% aproximadamente en el 2008, 2009. Se mantiene, mejora un poquito en el 2011 y empeora. En los últimos 4 años estamos peor, empeoró la situación social. Yo diría que tenemos 30% de pobreza, 34% de trabajo informal. 1 de cada 3 de los que trabajan no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, no tiene jubilación, y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Ahí está el problema social de la Argentina. Ahora, ¿Y qué se podría haber hecho en esta década, digamos, para digamos que lo del 2008 continuara bajando? O sea, ¿por qué eso no bajó? Simplemente la pregunta ¿es simplemente un tema económico, de coyuntura económica, o hay algo en la política social que falló? No, hay de las dos cosas. Hay un tema de coyuntura económica, que hubo un parate de la actividad económica. En los últimos 4 años claramente no se ha creado empleo, solo lo ha creado el Estado, y un parate, y especialmente en los últimos 2 años la actividad económica ha entrado en declinación, pero ha habido problemas en la política social. La política social hoy son 75.000 millones de pesos. Atender a los sectores pobres, 75.000 millones de pesos. De los 75.000, 68.000 millones, o sea, casi todo es dinero directo a las personas. Asignación universal por hijo, pensión. Eso está bien. Eso marca una base de arranque de consumo. La persona cobra y compra cerca de la casa, pero no ha permitido insertarse en el mundo laboral. Eso está bien como una base, pero lo que no ha pasado en la política social es el vínculo con el mundo laboral. ¿Por qué? En parte porque no queda claro de qué actividades productivas trabajan los sectores pobres. Si alguien pobre, un pibe que no tiene secundaria completa en Argentina, no va a trabajar en la industria del software. Va a trabajar en la construcción, en el textil, en el metal mecánico, en los frigoríficos, en los sectores que llegan hasta la punta. Yo creo que el gobierno no ha promovido esos sectores y no ha generado mecanismos de empalme para que alguien que está en un plan social pueda ir empalmando con el mundo del trabajo. Eso es una tarea compleja, es difícil hacer, pero lo que ha sucedido es que se ha transferido mucho dinero. ¿Cuál es la dimensión de la complejidad? O sea, ¿por qué no se pudo hacer? A mí me parece que un primer elemento del que no se ha podido hacer es que ha habido un diagnóstico equivocado. Yo creo realmente que no se ha tratado de un gobierno perverso, sino que ha leído mal la realidad. Ajá. Le parecía que había 4% de pobreza, que es lo que marca el INDEC, entonces no generó políticas de inclusión productiva porque entendía que estaba. Le parecía que el tema del narcotráfico no era tan grave y tuvo 10 meses la CEDRONAR, la Secretaría que atiende el tema de adicciones, pendiente. Le parecía que la inflexión no tenía que ver con la pobreza tanto y dejó varios años de 25 o 30% de pobreza, y hoy en la práctica eso impacta sobre empeoramiento. Hoy una persona, lo que tenemos es, le alcanza menos la plata por la inflación, tiene menos changa de la construcción, el textil, le entra menos plata y tomó crédito al 150% anual con fotocopia del DNI, está tomando lo que no le entra. Yo creo que ha habido un error de diagnóstico. El gobierno no vio venir el empeoramiento de la situación y no generó políticas de vínculo con el mercado laboral. ¿Es un gobierno, por lo que vos decís, anacrónico o conservador? Digamos, es para otra época, porque esto es una nueva pobreza. Es para otra época, porque hoy, yo diría, a mi modo de ver hay 4 Argentinas. La Argentina de los pobres, que no tienen lo mínimo,
que tienen apoyo estatal y que han mensualizado su cabeza. Todos los días 2 van a cobrar tanto, no les alcanza, pero cobran tanto. Hay una segunda Argentina vulnerable, la gente que hace changa, la lleva como puede, el gasista, el plomero, el carpintero, es el que más sufre la inflación porque no tiene ingreso fijo, no tiene un día en el que tiene un parate. Una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Básicamente en esas 4 Argentinas, el gobierno ha tenido una única política, es transferir dinero a los sectores pobres, que es una buena base, pero no ha visto el resto. ¿El resto qué es? Reformar la escuela secundaria, 40% de deserción en la escuela secundaria. El resto es 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. El resto es crear el derecho al primer empleo en la Argentina. Por ejemplo, nosotros necesitamos que todo joven tenga una primera experiencia laboral y que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva. O el tema de droga. El tema de droga yo creo que es muy fuerte en torno a la pobreza porque hoy la venta de droga se transformó en una unidad económica. El que vende droga gana más que el que trabaja. Hoy no es solo un problema de adicción. El pibe que engancha un laburito, cuando vuelve al barrio, gana menos que el que vende droga. Yo creo que hay un nuevo sujeto en la Argentina, es el vendedor de droga. Está el docente, el jubilado, el trabajador estatal, el peón rural, el que vende droga. El que vende droga gana más que todo el resto. Esto ha configurado una nueva realidad para la cual hay que hacer otras políticas sociales. Yo creo en el sentido que ha sido conservador en el gobierno, en el sentido que siguió haciendo lo que venía haciendo, que dio resultado en una primera etapa, pero no en una segunda. ¿Y esas Argentinas se pueden cuantificar? Por ejemplo, la Argentina más de abajo. Sí. ¿Qué porcentaje? Yo diría que hay un 25% de la Argentina más pobre, hay un 35% de la Argentina vulnerable, un 35% de una Argentina de clase media y un 5% de la Argentina de clase alta. El 70% de la gente en la Argentina está entre la clase media y el sector vulnerable, se autosostiene. O sea que la inflación es un tema muy importante. Es determinante. Determinante porque afecta tanto a los vulnerables como a los pobres. Sí, y empeora, y además ha generado... La inflación tiene varios problemas. Un problema serio es el tema del vacío, el no saber cuánto salen las cosas. Eso afecta a todos, pero sobre todo al que tiene menos plata o al que está en situación informal. El segundo elemento es que genera un sobreendeudamiento. Nosotros tenemos una Argentina sobreendeudada. 4 millones de personas que no acceden al crédito bancario, porque no tienen casa, no tienen auto, terminan tomando crédito a tasas altísimas. Fuera del sistema formal. Fuera del sistema, sacan fotocopia del DNI, 150% anual, cuando no lo pueden pagar, otra vez fotocopia del DNI, 200% anual. Tenemos una Argentina sobreendeudada. Ese fenómeno fue generando tensión constantemente y se traduce en violencia cotidiana. En la práctica lo que tenemos es un fenómeno de violencia cotidiana, en parte por falta de dinero, en parte por un mal vivir. Yo creo que hay problemas sociales de primera generación. Hambre, eso se ha resuelto en Argentina, no es el 2001, no es el 2003. Hay problemas de segunda generación, inclusión en el mundo laboral, escuela secundaria, adicción, eso no se está resolviendo y por eso, a mi modo de ver, hay que crear otras políticas distintas. Y en relación a los 90, ¿hay más pobres o menos pobres? En el 95 nosotros teníamos la misma cantidad de pobres que hoy. En el 95, en la primera etapa de la década del 90, la pobreza llega hasta este punto, más o menos a la de hoy. Después viene el efecto tequila, la crisis del 98 que dispara la pobreza al 57%. Claro. Estamos más o menos en desigualdad y en pobreza parecidos a la primera mitad de la década del 90. La segunda mitad fue catastrófica. O sea que uno dice, bueno, realmente ha sido, en parte, pareciera una década desperdiciada. Yo estuve ahora en Uruguay y me impresionó, y con índices que son más creíbles que los nuestros, o por lo menos allí los creen, hablan de casi de una duplicación de la clase media, de una reducción importante de la pobreza y una clase media que ya llega al 68% de la sociedad. Hay problemas, hay droga, hay violencia, pero digamos uno ve como un trabajo más sostenido a lo largo de la década. Sí, lo que está claro es que en la Argentina no se ha logrado sostener y que en el último tiempo se ha ido complicando. La Argentina tiene una clase media, el Estado ha reconstruido la clase media porque equiparó el salario público con el salario privado. En los 90 el salario público estaba muy por debajo. Hoy alguien que es empleado público o es empleado privado más o menos está parecido. Eso permitió reconstruir la clase media, pero tiene un fuerte sector vulnerable. El mundo de la informalidad en Argentina es muy fuerte y tiene que ver, uno podría decir, en el mundo laboral hay una primera A y una primera B. Una primera A, el que trabaja con obra social, jubilación, vacaciones pagas, un sindicato que lo defiende, y una primera B que no. La primera B que no es el tercio, es un tercio, 1 de cada 3 de los que trabajan. Eso va generando nuevas situaciones. Y a mi modo de ver, el Estado no sabe cómo trabajar con este sector. El Estado sabe trabajar con los pobres,
transfiere distintos tipos de programas, sabe cómo generar acciones con la clase media, no sabe con el sector informal, porque no va al Ministerio de Desarrollo Social a reclamar por una bolsa de alimentos, ni está vinculando al mundo del trabajo. La tensión, la discusión hoy, los cortes en la Argentina, el conflicto social no viene por los pobres, sino por los trabajadores y por los que se tienen miedo a perder el empleo. Claro. Ahora, el tema es difícil también porque hay mucha gente que para ser clase media, digamos, necesita del Estado también por los sueldos. Absolutamente. Que paga el Estado, por la estabilidad que da el Estado. Y también por el otro lado se necesita un índice de inflación manejable, del orden del 5 o 6%. Y eso significa también un gasto público que sea bien dirigido. O sea que necesitamos, vos dirías, un gobierno súper inteligente y súper moderno. Necesitamos un gobierno primero que articule las distintas áreas del Estado. El Ministerio, la política social en el 2003 eran 4.100 millones, hoy son 75.000 millones. O sea, hubo una decisión de volcar dinero para atender a los sectores pobres. En el Ministerio de Educación pasó algo parecido, en Salud pasó algo parecido. Está claro que hubo una decisión de que haya más Estado en Argentina. Ahora, tenemos 40% de deserción en la escuela secundaria, tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan, y tenemos un serio problema de que un pibe que está estudiando en tercer año en una escuela pública del conurbano, no solo puede estar con vidrios rotos, sin gas, sino que aprende mucho menos contenido que un pibe en otras condiciones. Se genera un nivel de desigualdad muy grande en la escuela secundaria, aún habiendo invertido mucho. Algo parecido pasa con el tema de adicciones. Un centro de adicciones, como el Estado le paga tarde y nunca, no atiende a los chicos pobres, sino solo atiende al que tiene obra social y prepaga. O sea, aún invirtiendo mucho el Estado, todo se ha ido corriendo a los que tienen más dinero y dejando más de lado o complicando a los que menos tienen. Yo creo que hay que hacer una intervención muy articulada. Lo primero que hay que hacer es descentralizar. La Argentina son 24 provincias, 7 regiones, 2.200 municipios. Es imposible que alguien cree una política para un país tan extenso y tan complejo. Hay que descentralizar. Lo segundo que me parece es que hay que ir a un mecanismo en donde marquemos metas. Todo tiene que terminar la escuela secundaria en Argentina. Esta década nosotros tenemos que lograr que todos terminen la escuela secundaria en Argentina. Todos tienen que tener los niveles básicos de vacunación. Todo joven tiene que tener derecho a un primer empleo, y entonces yo creo que hay que crear un sistema donde una empresa que toma un joven durante 24 meses tenga una deducción impositiva. Logremos fomentar eso. Ajá. Del mismo modo, yo creo que hay que ir al sistema dual en la escuela secundaria, para que en los 2 últimos años un chico, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantías. Hay que ser innovador, hay cosas que hay que cambiar. La escuela secundaria no funciona más en Argentina como está el tema de drogas. Si nosotros no creamos una unidad especial de combate a la venta de drogas por fuera de la fuerza de seguridad, no, el resto es remar en dulce de leche. Si hacemos un montón de programas sociales, pero el que vende droga le va mejor, la cosa se complica. Yo he sido ministro de la provincia de Buenos Aires, he tenido a mi cargo los institutos de menores, he hablado mucho con los chicos que cometieron delitos, y mi opinión es que con esta fuerza de seguridad no se va a combatir la venta de droga, que hay que crear una unidad especial por fuera con una única tarea: cortarla. Bueno, me parece que hay que ser innovador. Esas son mis ideas, puede haber otras, pero está claro que si seguimos haciendo lo mismo de siempre, no va a funcionar. O sea, recursos hay Sí. y falta innovación. Sí, y decisión política, y a mi modo de ver, una lectura correcta de los problemas. Daniel, y hablando de decisión política, vos ahora estás con el Frente Renovador, estás con Sergio Massa. ¿Vos dirías que a Sergio Massa le interesan estos temas? Porque siempre da como una imagen y se lo critica incluso como alguien más preocupado, digamos, por los grandes empresarios, como alguien vinculado a esos sectores altos. ¿A Massa le interesan estos asuntos? ¿Hablás con él del tema? Sí, yo hablo permanentemente con él, claramente le interesan, ha hecho en Tigre muchas políticas innovadoras. Ajá. Permanentemente hablamos de constituir un cambio en el sistema de seguridad social. A mi modo de ver, Massa va a ser el primer presidente del siglo XXI. Esto quiere decir que le va a poner mucho eje a la gestión y va a ser una gestión moderna. Nosotros tenemos una gestión del siglo XIX en la Argentina, con ministerios mejor o peor intencionados, pero que cada uno suelto hace cosas sueltas. A diferencia de Uruguay, donde hay un gabinete social, donde hay un trabajo articulado, la Argentina es el mundo de la dispersión, con mejores y peores intenciones. Yo creo realmente que Massa va a poner mucho el eje en la gestión articulada, y que eso va a hacer una diferencia grande. En Argentina no falta Estado, falta un Estado inteligente que produzca resultados, o sea, que logremos que haya menos pobres y menos desocupación. Ahora, el centro del narcotráfico, que es un tema que preocupa tanto, ¿dónde está? ¿En el Gran Buenos Aires?
está en los grandes Rosario, Córdoba, conurbano bonaerense. Los grandes centros urbanos se desengancharon de todo el resto en Argentina. Hay un pibe que puede tener problemas de adicción, es una localidad de 20.000 habitantes, pero el problema del narcotráfico está en los grandes centros urbanos. Y en los grandes centros urbanos se ha transformado el narcotráfico en 3 cosas a la vez. Una es, objetivamente, una mayor oferta de venta de drogas, lo cual genera un camino alternativo. Un pibe que hace todo un esfuerzo y una gran dedicación y consigue un laburito va a ganar 3.000, 3.500 pesos en el mejor de los casos. Ese pibe que en el mes gana eso, vendiendo droga en pocos días lo lograría. O sea que hay un problema de unidad económica. Hay un segundo problema, es que no hay centros de atención de adicciones. Entonces la persona ni se previene, faltan 200 lugares para atender el tema de adicciones. Y un tercer problema con el narcotráfico para mí, que yo lo veo como muy crítico, y es que el que vende droga hoy está generando asistencia social. Yo siempre vi la Argentina distinta del resto de América Latina. En una favela en Río de Janeiro, el líder narco maneja el narcotráfico y manda a los chicos a la escuela, hace los controles de salud. Es como un estado bueno y malo en sí mismo, separado. En la Argentina lo que domina es la fragmentación. Está el puntero del partido A, el partido B, el que vende droga, la iglesia. Hoy el líder narco está por arriba de todos esos y está empezando a prestar asistencia social. Eso haría como un estado paralelo. Creo que estamos a tiempo de cortarlo, pero diría que ahí hay un problema importante. Y hay un experto que leí que decía que las reelecciones permanentes de los intendentes fomentan, digamos, de algún modo el clientelismo de los vendedores de droga. Eso es así en el sentido de que tienen mayor capacidad capilar, digamos, de tener protección política, porque son intendentes que duran años, a veces décadas, y eso es una manera también de fomentar digamos la violencia y el poder que tienen las bandas mayores o menores de narcotraficantes. ¿Vos lo ves también así? ¿Tiene relación lo institucional político en el conurbano con el narcotráfico? Me parece a mí, simplemente mi opinión, es que hay una relación bastante compleja entre fuerzas de seguridad y narcotráfico, por inacción, por dificultades y en algunos casos por vínculo. Tenemos jefes policiales procesados en la provincia de Córdoba y de Santa Fe, claramente, como un primer elemento. Hay un segundo elemento que está cruzado con la política, pero para mí el núcleo que hay que hacer es un corte con la fuerza de seguridad. Por eso yo creo que hay que crear una agencia por fuera de la fuerza de seguridad con una única tarea, que es que no se pueda vender droga en los barrios. Yo creo que si se genera ese corte, el resto empieza a acomodarse, ¿no? Lo cual implica conflicto, tensión, dificultad. Pero hoy la venta de droga no es solo un problema de alguien que tenga un problema de adicción o de que vendiendo droga le vaya un poquito mejor o un poquito peor. Es un nuevo sujeto social en la Argentina. Eso es complicado. Claro. Por supuesto que hoy hay más carpinteros que vendedores de droga, pero si seguimos en este esquema, vamos empeorando. Bueno, impactante, Daniel Arroyo. Como causa mucho impacto, tiene la posibilidad de viabilizar una nueva política, también tiene que ver con el miedo de quienes no son afectados directamente por la pobreza, que me parece que todos saben en la Argentina que ese es un tema que debe ser prioritario hasta por sus propias condiciones, ¿no? Sí, yo creo que las únicas dos cuestiones que en la Argentina hay consenso general es que hay que hacer algo por los jóvenes y en el tema de narcotráfico. En el resto de las cuestiones es muy difícil generar acuerdos, pero sobre la idea de que hay que dar oportunidades para los jóvenes, porque si no la cosa se complica, por temor o no temor, de clases más altas o más bajas, hay un consenso generalizado. Sobre la idea de que el tema del narcotráfico es complejo y de verdad hay que cortarlo, también. Falta definir políticas y acciones, pero ahí hay... yo en su momento hice un estudio, cuando iba a encarar una política desde el gobierno nacional, sobre si tenía que encarar un programa para jóvenes o seguro de desempleo. Me dio muy mal el seguro de desempleo, la gente no quiere saber nada con que alguien cobre sin trabajar y otros sí, y sí con el tema de jóvenes decir, sí, acá hay que hacer algo. A mí me parece que en esos dos temas hay como un esquema para trabajar. Lo que tengo la impresión es de que en los próximos años hay que establecer algunos criterios básicos de política de Estado. Creería yo, todos tienen que terminar la escuela secundaria en Argentina. Nadie puede estar en contra de eso, no hay partido político que pueda estar en contra de eso. Concentrémonos, logremos, generemos la doble escolaridad y hagámoslo. Segundo, tiene que haber derecho a primer empleo. Todos los jóvenes tienen que tener una primera experiencia laboral. Claro, y pongámonos metas, porque otra de las cosas que no ha pasado estos años que, como Néstor Kirchner decía, que mejor no anunciar metas, porque después no las cumplís y te caen encima. Bueno, no sabemos tampoco a dónde vamos, y nadie lo sabe. Si no se sabe, si el gobierno no informa cuántos pobres hay. Sí, está claro. O imagínate
la prioridad que puede darle a una política moderna un gobierno que desprecia de esa manera las estadísticas, ¿no? No, pero tenemos que tener metas y yo creo que si nosotros 2 o 3 cosas las sacamos de la competencia electoral, gobierno y quien gobierne, derecho al primer empleo, terminar la escuela secundaria y una unidad especial de combate a la venta de droga o el nombre que uno quiera poner. Si eso lo sacamos de la competencia electoral, vamos a ir cambiando la dirección. Si no, objetivamente, aún con más dinero y con vocación del gobierno a atender a los sectores pobres, que eso es evidente, aún así va empeorando la situación. Yo creo que lo empeora también porque vos decís, es innegable que el gobierno ha destinado mucho dinero a los pobres, pero también es innegable una postura clientelista, digamos, de que los pobres sigan siendo pobres. Y eso, yo estoy de acuerdo con Silvia en el sentido de que los intendentes, las reelecciones, generan como cristalizaciones en las relaciones que no ayudan a ver dónde hay que cambiar, dónde hay que innovar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que las reelecciones en todos los niveles lo transforman a uno naturalmente conservador, trata de sostenerse donde está, deja de escuchar, mata al mensajero que plantea que hay algo complicado, y de hecho lo que ha pasado. Hay algo para resolver. Sí, y entonces el resto de los mensajeros dicen, yo no voy a ser el tonto que vaya y que me corten la cabeza, con lo cual no planteo problemas. Reelecciones indefinidas de intendentes, pero aún se puede ver en el propio gobierno nacional tantos años sosteniendo un esquema, hace que sea difícil poder innovar, poder cambiar, y también genera toda una red alrededor, es decir que está todo perfecto. Digo, si yo dijera, si uno comparara el actual gabinete del gobierno nacional con el primer gabinete de Kirchner. El primer gabinete de Kirchner era Lavagna en economía, Filmus en educación, Ginés en salud, Alberto Fernández en el tema político, Bielsa, Vélez, toda gente que estaba especializada en su tema. Uno le puede gustar más o menos, pero es claro que les tiraban la pelota y podían jugar. Bueno, vos fuiste Yo viceministro estuve en el gobierno nacional lo mismo, con Alicia Kirchner. De Desarrollo Social. Exacto. El actual gabinete es más gente de lealtad, pero no que pueda encarar acciones por su propia cuenta. Eso hace un gobierno conservador, que va cerrándose sobre sí mismo y que no abre el juego a otros. Lo mismo pasa con los intendentes, lo mismo pasa con la relación de los intendentes y las fuerzas de seguridad. Es decir, el hecho de cortar, de plantear algún tipo de cambio, en ese sentido, más a plantear no más de 8 años, o sea, no más de una reelección en el caso de los intendentes, yo creo que ayuda a oxigenar. No hay nadie que pueda tener, todos somos hijos de un determinado tiempo, tenemos ideas para un contexto en un determinado momento. Cambia el tiempo y el contexto, hay otros que tienen ideas mejores y es bueno que tengan su lugar, me parece. Excelente. Muy bien, Daniel Arroyo, muchas gracias por haber estado con gusto. nosotros.